Hola, vamos a desarrollar algunas recomendaciones sobre el procedimiento de control de tensión arterial y la aplicación en el proceso de cuidado enfermero. Tengamos en cuenta que la tensión arterial corresponde a la medición directa de la presión arterial sanguínea. Lo podemos realizar a través de dos métodos. Tenemos el método auscultatorio, que es el que vamos a revisar en esta presentación, y tenemos el método palpatorio, que también posibilita percibir la tensión arterial. Sí. En esta imagen podemos observar, la de la derecha, una enfermera controlando la tensión arterial a un adulto mayor, el cual tiene el manguito, bueno, colocado en el brazo, y observamos también que la enfermera está haciendo uso del estetoscopio. Esto corresponde al método auscultatorio. Y del otro lado tenemos el brazo de un paciente, de un usuario, el cual tiene el manguito o brazalete. Se observa en un extremo de la tubuladura del brazalete un manómetro apoyado sobre la mesa. El brazo está apoyado sobre la mesa. El otro extremo de la tubuladura del brazalete termina la pera en la mano del operario, y el operario está palpando el pulso radial. Es el método PALP. Ya vamos a desarrollar algunos detalles de cada una de las técnicas, sobre todo el método auscultatorio. Y en cuanto a la valoración del procedimiento, hay que tener en cuenta que el ambiente sea un ambiente adecuado para el control, con ruido mitigado o controlado, que sea un ambiente que invite a la relajación. El profesional debe estar predispuesto, destinar el tiempo, debe estar capacitado. El sujeto de atención debe cumplir ciertas consideraciones, como por ejemplo, si estuvo haciendo actividad física previamente, hay que permitirle un reposo de al menos 10 o 15 minutos. También indagar sobre otras cuestiones como hábitos tabáquicos recientes, consumo de alcohol o de alguna otra bebida energizante como el alcohol, consultar sobre el vaciamiento de la vejiga. En cuanto al instrumento, tener en cuenta que esté adecuadamente funcionando, ¿no? Que haya estado calibrado en caso del manómetro, ver su funcionamiento previamente, respetar las recomendaciones de la técnica, que es lo que vamos a abordar en IVA, lo cual va a permitir el éxito del procedimiento. En cuanto al equipo para realizar el control de la tensión arterial, tenemos el tensiómetro aneroide o el sfigmomanómetro con el estetoscopio, que es el que aparece en el recuadro azul. Este nos va a permitir realizar el método auscultatorio, ¿no?, usando ambos instrumentos, tensiómetro y estetoscopio. Y para el método palpatorio solamente usamos el tensiómetro. Y también tenemos la imagen del dispositivo electrónico, del tensiómetro electrónico, que vienen para muñeca, que vienen también más grandes para el miembro superior. Los componentes del tensiómetro, que es el que vamos ahora a citar para el procedimiento del método auscultatorio, tenemos que corresponde a un brazalete o manguito que es de tela, con la imagen que se ve a la izquierda, el cual tiene en uno de sus extremos una posibilidad de conectar con el otro extremo a través de un abrojo. Entre una de sus caras se puede observar una etiqueta que indica arteria, que es recomendable que se encuentre a ese nivel la arteria humeral. También recordar que está perforado, y a través de esa perforación emergen las tubuladuras de lo que sigue a continuación, que es la cámara de goma. Esta cámara de goma es la que se insufla durante el procedimiento, se llena de aire, y es la que ocluye el flujo sanguíneo y posibilita realizar la medición indirecta del arterial. Como observamos esta cámara de goma acá en la imagen central.
Al lado tenemos la pera de insuflar, la cual se intermedia con la tubuladura a través de esta estructura metálica que es válvula, ¿no? Cual, si uno la cierra y logra insuflar, posibilita el llenado de la vejiga de la cámara de goma con el aire. El otro extremo de la cámara de goma, la otra tubuladura, se va a conectar al manómetro, que es lo que estamos observando de acá, el cual viene graduado en una escala de 20 en 20. Van a ver acá la escala de 20, 40, 60, 80 y así sucesivamente. Y además hay rayitas menores, las cuales tienen valores de entre 2 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, cada rayita equivale a 2 milímetros de mercurio. Eso en cuanto al tensiómetro. El estetoscopio también tiene sus componentes. Tenemos una parte de tubuladuras unidas en un extremo a un arco metálico, el cual termina en unas estructuras plásticas redondeadas, llamadas olivas, las cuales se van a conectar en el conducto auditivo externo del oído. Y del otro extremo tenemos un dispositivo plano metálico que es el diafragma o la campana, como se observa en esta imagen. Hay estetoscopios que poseen ambas funciones, campana y diafragma, permiten reconocer los sonidos. Otros solamente poseen el diafragma. Bueno, sobre la técnica hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. Estamos en consultorio externo, en la consulta externa, y es un paciente que viene al consultorio, muy probable que venga realizando alguna actividad física moderada, como una caminata, a veces desplazo en bicicleta. Hay que pedirle que repose, que descanse 10 a 15 minutos. Es muy importante que el control se haga en estado de reposo basal. En el caso del hospital, muchas veces los pacientes están en decúbito supino, en la cama de la unidad hospitalaria, y en donde no es necesario, digamos, permitirle este reposo, ya, ya lo tienen, ¿no? En cuanto al manguito, el manguito es el brazalete que se va a colocar en el brazo. Se recomienda que cubra 2/3 de la longitud o el 75% de la longitud, ¿no? Y también que se encuentre sobre 2 centímetros del pliegue anterior de la fosa cubital, 2 centímetros por encima. También para el éxito del pulsatorio hay que palpar correctamente el pulso de la mujer. ¿Dónde la localizamos? En la fosa antecubital, en el pliegue anterior del codo, ahí en la parte central vamos a palpar el pulso de la humeral o braquial. Se llama así, pulso humeral, pulso braquial. Y en el caso del método palpatorio, donde no usamos el estetoscopio, solamente vamos a palpar el pulso radial. Volviendo a la consulta en consultorio externo, entonces vamos a tener esas consideraciones del reposo, de indagar si no estuvo fumando, consumiendo alcohol o café minutos antes, permitirle el reposo correspondiente, preguntar si vació vejiga, se siente en la silla apoyando correctamente la espalda, los pies apoyados en la superficie, que no tenga las piernas cruzadas, ¿no? Relajado, que tenga el brazo apoyado aproximadamente a la altura del corazón. Volviendo al punto crítico, hay que colocar correctamente el tensiómetro en el brazo por sobre 2 centímetros de la fosa antecubital y palpar esa fosa antecubital el pulso humeral o braquial, como estamos observando en esta. Siempre el brazo aproximadamente a la altura del corazón. Otras recomendaciones a tener en cuenta: que el brazo seleccionado no tenga ropa que comprima el flujo sanguíneo. Si así lo fuese, pedirle al sujeto de cuidado, al paciente, que libere el brazo
para facilitar el procedimiento. También, como les decía, el brazo debe estar apoyado, debe estar aproximadamente a la altura del corazón. Asegurarnos que el manguito o el brazalete cubra 2/3 de la longitud del brazo, que se encuentre 2 centímetros, 2,5 centímetros por la fosa antecubital o pliegue anterior del codo. Tener en cuenta estas recomendaciones para evitar lecturas falsas. Si nosotros usamos un manguito demasiado angosto, nos puede dar lecturas erróneamente altas. Y todo lo contrario, si el manguito es demasiado ancho para la longitud del brazo, nos puede dar lecturas erróneamente bajas, ¿no? Y en cuanto a la palpación, bueno, palpar correctamente el pulso del arterio humeral, y ahí donde palpamos el pulso del arterio humeral debemos colocar el diafragma o la campana. Al diafragma hay que presionarlo, al diafragma hay que presionarlo un poco para poder auscultar correctamente los ruidos o sonidos de coroto. Son los ruidos que nos interesan identificar para poder determinar los valores de tensión arterial máxima o mínima. Si no realizamos la presión del diafragma sobre el punto del pulso, es muy probable que no logremos ocultar correctamente los sonidos. Entonces, vamos a tener esa dificultad, tal vez nos vaya a decepcionar un poco el procedimiento porque si no lo hacemos es muy probable que no podamos. Y hay que realizar cierta presión con los dedos, apretando, para facilitar la ocultación. Y vuelvo a reiterar, el diafragma o la campana debe colocarse sobre el punto donde se ha palpado el pulso arterial o humeral, ahí en la fosa antecubital. Para el éxito del procedimiento también vamos a tener en cuenta el manómetro durante el procedimiento de insuflado. Ya hemos colocado el manguito, ya hemos palpado, donde palpamos colocamos el diafragma y empezamos a insuflar. Cerramos la válvula en la pera y con la pera vamos insuflando, ¿no? Y observando el manómetro. Por eso el manómetro siempre tiene que estar visible, ¿no? Mejor de los ojos, pero mientras esté visible y nos permite la visualización de la escala es suficiente. Vamos a insuflar con la pera cuando observando, visualizando el manómetro. Cuando la aguja esté por 60 o 70 milímetros de mercurio, vamos a detenerlo un poco, vamos a ocultar, vamos a escuchar, ¿no? Vamos a empezar a ocultar y vamos a ir incrementando el aire de a poco. Ocultamos y ponemos aire. Mientras ocultamos, vamos poniendo aire. Con ese ritmo. Ya no nos aceleramos, ¿no? Un poco más despacio. Vamos poniendo aire y vamos ocultando. Vamos visualizando la escala. Desaparece el ruido, visualizando la escala, visualizando el punto donde desapareció, subimos 20 o 30 milímetros más. Es lo que recomienda la técnica. Y entonces yo voy a insuflar correctamente. No voy a tener errores por insuflar de manera inadecuada. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene 150 de tensión arterial, pero no lo sé, tengo que controlarlo. Entonces, uso este método auscultatorio, voy auscultando, después de 70, en 80 sigo auscultando, en 90 sigo escuchando los ruidos, en 100 sigo escuchando, en 120, en 130, 40 sigo escuchando, en 150 voy a escuchar por última vez y de ahí vamos a subir 20 o 30 más. Es decir, que vamos a ir a 170 o a 180. Y ya sabemos aproximadamente dónde está la sistólica, porque el último ruido lo hemos escuchado en 150. Eso es auscultando. Una manera similar es el método palpatorio. Es muy similar el palpatorio, solo que palpamos punto radial, no auscultamos, estamos palpando. El palpatorio solo nos permite identificar la sistólica nada más. ¿Cómo liberamos el aire? El aire se libera con esta recomendación: desinflar de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, a esa velocidad. O sea, seguimos visualizando
el manómetro y vemos la aguja que desciende, liberar el aire. Bueno, el descenso de la aguja debe seguir ese ritmo, 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Si cada rayita menor de esa escala del manómetro es igual a 2, es decir, una rayita por segundo, a esa velocidad debe descender la aguja en el manómetro durante la liberación del aire. Y ahora vamos a identificar los sonidos nuevamente. El primer ruido que aparece corresponde a la sistólica máxima, los ruidos que siguen no me interesan demasiado, y el que desaparece sería la diastólica o mínima. Entonces, el brazalete o el manguito cumple la función de ocluir el flujo sanguíneo durante el procedimiento. Para saber correctamente hasta dónde debo insuflar, debo auscultar correctamente durante la insuflación, ir escuchando durante la insuflación. Eso me va a permitir insuflar de manera adecuada. En el caso del método palpatorio, se palpa el pulso radial y se va insuflando a medida que vamos palpando. En lugar de ir escuchando, vamos palpando y entonces hacemos el mismo detalle. Cuando desaparece el pulso, nos damos cuenta de la sistolia. Ahora, para liberar el aire, recuerden 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo a esa velocidad. Y ahí identificamos los sonidos o ruidos de corotos, que son 5 fases. El primer ruido, que es un golpeteo claro, nítido y agudo, corresponde a la sistólica o máxima. Hay que estar muy atento a el manómetro y el primer ruido que aparece es la máxima. El que viene, la fase 2, los ruidos que vienen son ruidos de arrastre o sibilantes, responden a periodos de diástole. Luego viene la fase del golpeteo nítido nuevamente, ¿no? Otra vez unos sonidos nítidos similares a la fase 1. Y nuevamente viene otra fase 4 de arrastre de sonidos, se van desvaneciendo. Finalmente desaparecen los sonidos y ese momento es el punto de la tensión arterial mínima o diastólica. Y entonces ya tenemos los valores, recordarlos muy bien y anotarlos para su posterior registro en el historial clínico del paciente. Si tuviéramos dudas del procedimiento, lo podemos repetir. Y las recomendaciones son repetirla entre 1 minuto de descanso, se puede repetir. ¿Qué pasa si liberamos demasiado rápido el aire? Bueno, nos puede dar lecturas falsas también. Si yo libero la aguja demasiado rápida sin tener en cuenta esta recomendación de los 2 o 3 milímetros de mercurio por segundo, puede dar una sistólica erróneamente baja o una diastólica erróneamente alta, ¿no? Y todo lo contrario, si yo libero el aire demasiado despacio, también me puede dar una lectura erróneamente alta. Bueno, vamos a pasar a la aplicación clínica del tema, revisando un caso clínico y desarrollándolo a través de un plan de cuidados. Acá tenemos un caso hipotético. El señor M.A. de 75 años ingresa a la unidad de clínica médica del Hospital Bernardo, acompañado de su hija, se encuentra orientado al espacio. Al valorar las constantes vitales, usted encuentra la temperatura axilar de 37,6 grados centígrados, respiraciones, rítmica con pulso radial 122 latidos por minuto, rítmico, duro, forme, una tensión arterial de 160-95 milímetros de mercurio en el miembro superior izquierdo y acostado, saturación del 93% con aire ambiental. Se observan facies doloridas evaluadas con la escala de valoración análoga en 6, hundidos. El señor MA manifiesta: duele la cabeza, no puedo moverme mucho porque aumentan esos dolores,
siento frío, me duele la panza, mi presión es de 11,7, tomo enalapril 20 miligramos al día, hoy no recuerdo si lo tomé. Este es el caso, identificamos los problemas, acá hay varios problemas relacionados con los signos vitales, con el dolor y otros problemas. Vamos a priorizar por el tema la tensión arterial, entonces vamos a realizar un plan de cuidado relacionado al procedimiento de tensión arterial. Como etiquetas de la NANDA internacional, recomendamos algunas de estas: disminución del gasto cardíaco, intolerancia a la actividad, riesgo de intolerancia a la actividad. Estos dos últimos han sido retirados de las últimas ediciones de la NANDA internacional y han sido reemplazados por otra alternativa: riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz, riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz, perfusión tisular ineficaz, riesgo de tensión arterial inestable. Vamos a seleccionar hipotéticamente la intolerancia de la actividad. Acá tenemos el algoritmo propuesto, el paciente MA, apellido, nombre del estudiante que realice el ritmo, la fecha, el patrón alterado el patrón de actividad y ejercicio. Tenemos el diagnóstico enfermero, intolerancia a la actividad, es la etiqueta, ¿no? El código 092 corresponde al dominio de actividad y reposo, clase 4, respiratorio. Y el diagnóstico queda formulado de la siguiente manera: intolerancia a la actividad relacionada con problemas circulatorios manifestados por tensión cardíaca y tensión arterial en respuesta a la actividad, línea de fuerza. Está la definición del diagnóstico. Como resultados de enfermería, proponemos tolerancia a la actividad, que es el código 05, el dominio 1 de salud funcional, la clase A, mantenimiento de la energía. Tiene la definición del NOC, tolerancia a la actividad, y también hemos seleccionado los indicadores del texto. Los indicadores seleccionados son frecuencia cardíaca en relación a la actividad, presión arterial sistólica en relación a la actividad, esfuerzo respiratorio en respuesta a la actividad, facilidad para realizar las actividades de la vida diaria. Y las hemos puntuado en 2. Nuestra puntuación diana es 5 en el tiempo previsto que corresponda a la intervención diaria. La escala recomendada por el texto, fíjense, en 1 gravemente comprometido y 5 no comprometido. La otra parte del algoritmo corresponde a las intervenciones de enfermería. En este caso, elegimos monitorización de los signos vitales, que corresponde al código 6680, el dominio de seguridad, la clase control de riesgo y las actividades que hemos seleccionado para este caso, ¿no? Como por ejemplo, controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, temperatura, notar tendencias y fluctuaciones de la presión sanguínea, controlar la presión sanguínea mientras el paciente está sentado, antes, puede cambiar de posición, monitorizar la presión sanguínea después de que el paciente tome la medicación, ocultar las presiones sanguíneas en ambos brazos, observar si hay disminución o aumento de la presión de pulso. La diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica, controlar periódicamente el ritmo y la frecuencia cardíaca, controlar también los tonos cardíacos. Y de manera hipotética colocamos la ejecución con la observación de que el paciente colabora con actividades. Y en la evaluación estamos teóricamente indicando el logro de los resultados a través de los indicadores, en donde estamos mostrando que llegamos a la puntuación esperada o propuesta, que era 5, ¿no? Todos los indicadores están en 5. Y la bibliografía sugerida, el capítulo de constantes vitales del libro Fundamentos de Cossier y Berman, novena edición 2013, y un fundamento de enfermería, el capítulo de vitales, la octava edición del 2013-2014.